¿Qué tal? Vamos a hacer una pequeña práctica que tiene que ver con la visualización y la separación de algunos de los metabolitos secundarios que son interesantes desde el punto de vista agronómico y desde el punto de vista biológico, particularmente en cuanto a procesos como la polinización. Lo que tenemos aquí que les voy a mostrar es una técnica relativamente sencilla que nos sirve para distinguir con lo que sería una cromatografía los contenidos en los diferentes carotenoides, en este caso que le confieren el color a las flores. En este caso tenemos flores de cempasúchil y que tienen que ver con los mecanismos de atracción a los polinizadores, y que en el caso de algunas flores también tienen que ver con la producción de metabolitos que pueden ser de interés agrícola, que pueden ser de interés por su procesamiento también, de interés como elementos que se consumen, y que finalmente son también peculiares en tanto que son componentes característicos de diferentes familias vegetales, y son componentes que se asocian a funciones justamente no primordiales, no esenciales necesariamente para la vida de las plantas, pero que tienen mucha razón de ser en cuanto a los mecanismos de coevolución, los mecanismos de interacción con el ambiente que les permiten a las plantas la elaboración de estas sustancias que dan color. Podrían ser también las antocianinas, ¿no? Las antocianinas son las que dan las pigmentaciones rojas, azules, moradas, que también podríamos extraer de flores o de algunos frutos, pero que en este caso yo no tuve la oportunidad de conseguir, y ahora mismo pues es necesario empezar a sacar esto. Vamos a intentar hacer otra pequeña práctica, y por lo pronto vamos a hacerlo esta vez. Ustedes les pido que lo hagan, y si es posible lo intenten con algunas estructuras florales o con algún fruto que tenga esas otras pigmentaciones, las que corresponderían a las antocianinas, y hagan la comparación. Lo que vamos a intentar hacer es entonces una pequeña cromatografía, que es una técnica que consiste en la separación de los componentes, en este caso pigmentos, que están constituyendo una sustancia, en este caso carotenoides, provenientes de la flor de cempasúchil, de dos tipos de flores, una amarilla, una anaranjada. Vamos a ver cómo se separan sus componentes, vamos a ver si son iguales, si son distintos. La cromatografía sirve para saber de una manera homóloga a la electroforesis en gel de agarose el tamaño de las moléculas presentes y de alguna manera indirecta la composición. Idealmente debería de hacerse empleando solventes específicos para el laboratorio, que nos permitan separar los diferentes componentes que conforman el color de estas flores, estos pétalos. Cromatografía se hace también de tintas. Ustedes saben que una tinta, por ejemplo, con base azul, está compuesta por diferentes sustancias, y no todas son propiamente el pigmento. Hay otras que funcionan como soporte, como aglutinante. Lo mismo ocurre con estas sustancias metabólicas que proporcionan el color y que pueden tener algún valor, les insisto, como en algunos casos antioxidante, en otros casos tienen valor nutritivo, o el valor es por la pigmentación en sí misma que atrae a algún polinizador o algún dispersor de semillas. Esto es interesante porque los metabolitos secundarios pueden ser en sí mismos el objeto del fitomejoramiento, pueden ser en sí mismos porque sean aprovechables para la elaboración de un medicamento, porque sean útiles para el consumo humano, porque sean útiles para la generación de plantas ornamentales con valor comercial, por ser distintivas, por ser más coloridas, más atractivas. Tiene diferentes escalas de beneficio de uso, y hay aparatos específicos, los cromatógrafos de gases, HPLCs, cromatógrafos que nos permiten conocer con precisión exacta, con precisión de grado analítico, los componentes que están presentes en una sustancia. Nosotros recuerden que estamos en esta condición de distancia, no es posible acceder a un laboratorio con esos aparatos, perdonen.
Y pues lo que haremos serán prácticas básicamente demostrativas. Les digo, intentaremos hacer otras sobre potencial hídrico y con eso intentaremos aportar pues al menos el inicio, la inquietud de conocer estos aspectos que también hacen parte de la fisiología y que también hacen parte del fitomejoramiento, del objetivo del fitomejoramiento de algún programa. Que no necesariamente, bueno, que puede implicar cualquiera de las metodologías que ya hemos hablado. Entonces, lo que necesitamos para hacer esto es papel filtro. En este caso yo tengo unos papeles filtros, son de papel filtro Whatman. Es un papel que se utiliza para hacer cromatografía en papel, como las que se hacen para analizar materia orgánica en suelo, para filtrar sustancias, ¿no? en materiales que son sometidos a disoluciones, por ejemplo, con hidróxido de sodio, y hacer un análisis del filtrado. Es un papel, este sí es de grado analítico, yo tenía una caja, lo vamos a aprovechar y como solventes vamos a utilizar alcohol y vamos a utilizar acetona. Puede ser uno solo, vamos a probar los dos. Entonces la técnica consiste en obtener el pigmento. El pigmento debe de ponerse, una opción es impregnado en el papel. En este caso tenemos tiras de papel que ya corté previamente. Según la técnica que vamos a hacer, lo podemos impregnar sobre esta línea que pinté acá, una línea que pinté con lápiz. Vamos a utilizar una moneda para remarcar y para un pétalo, un grupo de pétalos de cada flor los vamos a impregnar por acá. Y después vamos a utilizar el solvente para colocarlo en estos vasos y permitir que por capilaridad suba a través del papel y los pigmentos que estén en los pétalos de la flor se puedan separar según su peso. Los pigmentos o los componentes de los pigmentos, en este caso carotenoides, que sean más pesados, quedarán en la parte más cercana al fondo del vaso. En este caso, no correrán tanto como los pigmentos o los componentes que sean más ligeros en términos de peso molecular, y esos pigmentos podrán subir. Si los pigmentos de ambas flores corren más o menos a la misma distancia, terminan a la misma altura después de haber transcurrido 10 o 15 minutos, podremos suponer al menos que se trata del mismo tipo de pigmentos, y estaríamos en este caso comprobando que se trata en ambos casos de pigmentos carotenoides, que a pesar de ser de color distinto, consisten en una molécula que es semejante o puede ser en realidad la misma. Podríamos contrastarlo, les decía, con antocianinas, con flores que fueran de un color más bien rojáceo o violáceo. Si ustedes tienen la oportunidad, les pido que lo hagan. Si no, intenten al menos hacerlo con alguna flor que puedan o algún fruto que puedan encontrar con alguna de estas pigmentaciones, para poder hacer este pequeño ejercicio de observación, en realidad, de las cualidades de alguna particularidad en cuanto al peso y el contenido de los colorantes de estos metabolitos que hacen, que le dan color a los pétalos de estas flores. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo ya tengo las tiras de papel cortados. Vamos a utilizar una para ver qué ocurre con la acetona y otra para ver qué ocurre con el alcohol. Vamos a proceder entonces a tomar un pétalo de flor amarilla. Vamos a tomar un grupo de pétalos más bien. Voy a mover un poco el lente de la cámara para que me acerque un poquito más. Bueno, voy a tomar estos pétalos y los voy a marcar en la línea de papel. Los voy a poner sobre la línea de lápiz que pinté sobre el papel. Lo voy a remarcar con la moneda. Creo que no se ve. Esto es con el objetivo de que el pigmento sea absorbido por el papel. Si ustedes no tienen papel filtro de este tipo, papel filtro, en este caso es de grado de laboratorio Whatman, pueden utilizar un papel filtro de cafetera,
o en todo caso el papel de una tela de papel absorbente, de un papel filtro absorbente de cocina, solamente que sea un papel grueso, que sea un poco más grueso que una servilleta, o que sea del tipo de servilletas que son de calibre o del peso un poquito más grande, para que pueda darse la separación sin que se rompa por la propia humedad de los solventes y el pigmento pueda correr a través del papel. Entonces, bueno, creo que me pasé un poco, pero la idea es esta, ¿no? La idea es que ya queda aquí impregnado el pigmento de cada uno de los pétalos. Tomé esta moneda para la flor amarilla. Ahora voy a tomar otra para la flor anaranjada. Vamos igualmente un grupo de pétalos y vamos a frotar la moneda de tal suerte que los pigmentos se atraviesen el papel. Miren, aquí está, bien. Aquí fíjense que no importa tanto la cantidad de pétalos que tomen, siempre y cuando un buen volumen del pigmento sea absorbido por el papel. La idea es que puede que se vea al final una mancha más o menos gruesa si es que impregnamos más color, pero lo que nos interesa no es ver el tamaño de la mancha que puede quedar, sino el sitio en el que finalmente va a detener su recorrido y las diferentes fases en las que se pueda estar separando el color. Entonces eso fue lo primero. Lo segundo es, vamos a colocar la acetona. Tiene que llegar casi al borde del papel que vamos a utilizar con la impregnación del pigmento de la flor. Vamos a utilizar el alcohol, a verter el alcohol, perdón. Y ahora vamos a tomar, ya tenemos uno amarillo, uno naranja, uno amarillo, uno naranja. Vamos a poner acá la letra del color, amarillo, naranja. En este caso este es el naranja y el amarillo. Vamos a utilizar ahora un Durex, pero necesitamos un Durex transparente. Vamos a utilizar este. Y ahora vamos a colocar ambas tiras de papel sobre este lápiz, bueno, este plumín. Y los colocamos en el solvente. Como verán, no se alcanza a primero esto se mueve. No se alcanza a impregnar. Entonces vamos a agregarle más. Ahí está. De hecho, si alcanzan a observar, bueno, espero que un poco, empieza a subir un poco ya el pigmento, el solvente se empieza a absorber por el papel y vamos a dejarlo ahí durante algunos momentos que se siga absorbiendo. Ahora vamos a poner el alcohol, vamos a poner las tiras de papel con el pigmento en el alcohol, las pegamos, vamos a doblar, va a ocurrir lo mismo, no va a alcanzar. Ahí está. Cuidando que el alcohol no impregnara directamente al papel, simplemente que vaya al fondo
y que empiece a permitir que por capilaridad se separen estos pigmentos que nos interesan. Nos vamos a dejarlo aquí durante algunos momentos y reinicio. Bueno, continuamos con la pequeña práctica sobre la presencia de algunos pigmentos que son metabolitos secundarios en las flores. Habíamos hablado de que se pueden diferenciar según su tamaño, según su peso molecular, y habíamos hecho una prueba utilizando dos sustancias para separar los pigmentos de una flor, de pétalos de una flor de cempasúchil, de color anaranjado y de color amarillo. Habíamos dicho que habría diferencias en cuanto a la constitución molecular y el peso de esas sustancias en función de su origen y la composición del peso molecular de cada una de las sustancias, que pudieran ser antocianinas, que pudieran ser licopenos, que están presentes de manera diferencial, fundamentalmente en forma de pigmentos, en flores, en frutos, y en este caso pues probamos únicamente estas. Hice la prueba utilizando, si lo recuerdan, estoy grabando este video en dos partes. Hice la prueba utilizando acetona y utilizando alcohol. Entonces vamos a hacer la prueba aquí. Voy a poner una regla vamos a hacer unas mediciones. No, esta hoja no, esta fue 18. Vamos a hacer primero esta observación. Tenemos aquí la flor o el resultado de la prueba para los pétalos de la flor anaranjada y de la flor amarilla. Y lo que tenemos es la posibilidad de evaluar, de medir la distancia entre el punto de inicio de el movimiento del pigmento en un caso y en otro. Esto es, les insisto, totalmente también rudimentario, ¿no? Entonces tendrán que considerar eso. Es una forma de cromatografía pues muy rudimentaria y que no es de ninguna manera cuantitativa, es meramente cualitativa, pero nos da una impresión visual, nos da una idea que nos permite entender que las sustancias que están haciendo parte, en este caso metabolitos secundarios, de los pigmentos de la flor, son distintos, ¿no? Aunque sean en este caso plantas, el mismo tipo de planta. Entonces veremos, voy a mover la cámara, ahora no traigo el tripié, entonces lo voy a hacer así de manera manual. Ustedes pueden observar ahí la distancia que recorrió cada pigmento. El papel que tiene la letra A es de la flor amarilla, la letra N es de la flor anaranjada. Se utilizó acetona, en este caso la acetona está ahí enfrente, este color amarillento. Entonces ahí hubo un efecto de la pigmentación por la acetona, que fue la que conseguí. Pero si ustedes observan la distancia que recorrieron los pigmentos que están a partir de la flecha negra abajo de la tira de papel hasta las dos flechas que están arriba con color pintadas con color azul, hay en realidad una diferencia mínima, y que probablemente no se deba a la existencia de pigmentos claramente diferenciados. En este caso estaremos hablando de que, a pesar de que es un color distinto, amarillo y anaranjado, la composición química, utilizando esta técnica cualitativa, es en esencia la misma en el caso de las dos coloraciones para los dos tipos de pétalos de la misma planta. Entonces esa es una observación que podemos hacer. Vamos a hacer rápidamente la observación de las tiras de papel que se probaron utilizando alcohol como solvente de los pigmentos. Voy a marcar rápidamente el punto de origen y las zonas en las que se evidencia el movimiento de los pigmentos cuando se disolvieron.
Voy a volver a marcar el origen del pigmento, porque aquí hubo aquí hubo un efecto del alcohol que se subió, por capilaridad subió tanto que separó los componentes de la tinta del plumín. Entonces vamos a verlo nuevamente. Tenemos aquí abajo, vamos a ver la regla, tenemos aquí abajo el mismo papel y las tiras. Tenemos el mismo papel y las tiras con las dos tiras de abajo solubilizando los pigmentos del cempasúchil amarillo y anaranjado con alcohol, arriba solubilizándolos con acetona. En el caso de la solubilización con alcohol, lo que encontramos es que se alcanza a apreciar, quizás la luz no es la más favorable, pero se alcanza a apreciar una mancha muy difusa que tiene más o menos la misma altura, y quizás donde se pueda apreciar de manera más clara es justamente de manera incidental en la parte de arriba de las tiras de papel, donde se ven dos colores azul y rojo. Esos colores azul y rojo corresponden ni más ni menos que a los pigmentos que hacen parte de la tinta azul de este plumín, que fue con el que marqué las tiras de papel para diferenciar de qué pétalo correspondía a cada una. Entonces ese es el efecto de la técnica de separación de la cromatografía, diferenciar o poder observar los componentes que componen a una sustancia en particular. Arriba podemos ver cómo se descompuso incidentalmente una tinta, y abajo cómo no hay diferencia en realidad entre la pigmentación entre los pétalos anaranjados y los pétalos amarillos de la flor de cempasúchil. Es básicamente debe ser la misma molécula, el mismo tipo de metabolito. Se puede distinguir un poco más en el caso de la acetona como solvente. Abajo tenemos la línea donde está el punto de origen, y si observamos la parte superior, espero que se distinga, podemos observar, si ponemos atención ahí, que sí hay en este caso dos líneas, que es lo que se esperaba, que marcan dos fases distintas de los componentes que están dentro de esos pigmentos. La acetona tuvo una mejor separación, fue mucho más fina, y la distancia a la que están esas fases en relación con el punto de origen es la misma. Entonces en este caso estamos hablando del mismo componente en el metabolito que le da el color a los pétalos de esta flor. Yo les pediría entonces que, en función del protocolo que les voy a enviar, o que ya les envié, recuerden que esto lo grabo con un poco de anticipación, hagan ustedes la comparación, si es posible, con flores que tengan alguna coloración de amarilla, anaranjada o roja, y flores o cáscaras de frutos que tengan una coloración violácea, morada o negra, preferentemente con pétalos de flor que sean lo mismo. Si no es posible, al menos háganlo o inténtenlo simplemente con las flores. Si tienen a su disposición, si pueden salir a cortar al jardín o en su propia casa tienen allí alguna flor, corten los pétalos e inténtenlo y vean cuál es la separación que se da. Les decía también que idealmente pues hay que utilizar papel filtro. Yo tengo la oportunidad de tener aquí un poco de papel filtro Whatman, ¿no?, en la oficina, y ustedes pueden utilizar también servilletas o algunos papeles filtro que puedan ser más gruesos, que no sean fácilmente degradables por la acción del agua, en este caso en particular de los solventes, y que tengan utilidad para hacer la separación de los pigmentos, o sea, que puedan sostenerlo, que no se vayan a romper. Pues les agradezco su tiempo. Si es posible, haremos una siguiente práctica en algún aspecto de la fisiología de las plantas, y sí les pido que lo hagan, que me envíen una foto y una media cuartilla con sus conclusiones. Sigan las instrucciones de la guía que les voy a pasar, y pues por acá seguimos trabajando, aunque sea así a distancia. Cuídense mucho.